Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, ¿de quién Hoy, nos vas a hablar hoy? De Yona Fain, tengo entendido. sí, de Ionia Fine, escritor y pintor, un artista integral, que nació en Kamenets-Podolsk, en Ucrania, en 1913. Luego se trasladó con su familia a Vilna, donde estudió Yiddish y fue alumno de la Escuela de Arte. Ya siendo joven, él por su cuenta se mudó a Varsovia, pero huyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon el país. Y en los años siguientes, su vida fue bastante azarosa. Estuvo en Kobe, en Japón, pero en 1941 fue enviado al gueto de Shanghái durante la ocupación de China por parte japonesa. Allí se mantuvo pintando retratos de soldados japoneses y en 1947 dejó Shanghái y emigró a Ciudad de México, donde fue muy recibido, entre otros, por el importante muralista Diego Rivera, que promovió su obra y organizó su primera retrospectiva. Un importante proyecto de Fine en ese momento fue un mural en memoria de las víctimas de la Shoah que se erigió en el cementerio judío de Ciudad de México, en uno de los cementerios. Un año después de estar allí, Fine publicó su primer libro de poemas, Atelier unter die Sterne, una horca bajo las estrellas. Asimismo, impartió un seminario para profesores de literatura yiddish en la universidad durante su estancia en este país. En 1953 volvió a trasladarse esta vez a Nueva York y allí fue profesor de pintura en el Museo de Brooklyn y la Universidad de Nueva York al principio y luego en la Universidad de Hofstra hasta que en 1983 se jubiló. Su obra pictórica se ha exhibido en muy pocas ocasiones. La retrospectiva más reciente tuvo lugar en 2023 en el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde él había enseñado, como dijimos, una exposición titulada Modernish, Yona Fine and the Art History of Yiddishland, Modernidad, Ionia Fine y la historia del arte de Yiddishland, del mundo yiddish. Fine tuvo éxito como muralista en México, pero cuando se trasladó a Nueva York, su obra pictórica reflejaba el dolor que había padecido en su vida con escenas de la Shoah, los campos de exterminio o los gulags, lo que supuso un gran contraste con el arte pop y los movimientos de vanguardia que estaban en ese momento en boga en el universo artístico de la ciudad y de Estados Unidos. En su faceta de escritor en lengua yiddish plasmó, coherentemente con su labor pictórica, su idea sobre la historia, con gran profundidad y un estilo revelador. A lo largo del tiempo, tanto su prosa como su poesía fueron evolucionando en cuestión de temática, pero sus primeras composiciones, como la antes mencionada Atelier unter die Sterne, una horca bajo las estrellas, y sus vivencias en Shanghái siempre reflejarían su máxima preocupación e interés creativo, el empeño de representar la vida de los refugiados, los apátridas y los exiliados, tal como había sido él mismo. Publicó relatos breves en periódicos en yiddish como el Vorwärts, Adelante y Die Zukunft, el futuro. Tras jubilarse, comenzó a publicar obras más extensas como Gute Orchim, Queridos Invitados, de 1983, New York Adressen, Der Erzählungen, Direcciones de Nueva York, Historias, de 1995, o Der Fünftersmann, La Quinta Estación, de 2008. Este aclamado y muy premiado escritor y pintor falleció a los 100 años, en el año 2013. Además, fue presidente de la Yiddish Pen Society, la Sociedad de Escritores en Lengua Yiddish, y copresidente del Congreso para la Cultura Judía. Y la que fue su misión y su lema de vida constituye también su legado. Recuerda, recuerda, recuerda.
El relato de Letts, el payaso que conoceremos hoy, apareció en la obra antes citada, New Yorker Adressen der Erzählungen, Direcciones de Nueva York, Historias, una recopilación de cuentos con ilustraciones, publicada por la editorial galesa Three Sister Press y el Oxford Institute for Yiddish Studies en 1995. Son 19 historias independientes que suceden en la ciudad que le da título a la colección. Básicamente las vivencias y azares de los inmigrantes en Nueva York. Algunas de ellas también incursionan en temas ligados al arte y los artistas. La figura del payaso, el bufón que acaba siendo fascista, fue profusamente considerada por los clásicos del cine que trataron el ascenso de Adolf Hitler. Un ejemplo lo expresa la primera película sonora de Charlie Chaplin, El Gran Dictador, estrenada en 1940, similar a como lo trató Ionia Fine en este relato. Y vamos ya, si te parece, Jorge, al Sí, pues. relato en sí, El payaso. La compañía era pequeña, de escasos recursos, pero sus miembros se consideraban artistas combatientes de un mundo corrupto e impertinente. Se veían a sí mismos como gentes del futuro y estaban seguros de que en dicho futuro su postura encontraría recompensa para las miserias y humillaciones que habían sufrido. Sufrían de hambre, sus ropas eran de segunda mano y solían dormir en cualquier parte por más inhóspito que fuera el sitio. La compañía representaba piezas que para el público eran modernas, escritas por dramaturgos jóvenes que no seguían las convenciones teatrales. La modesta sala donde actuaban se llenaba de asistentes que consideraban a los actores como genuinos vanguardistas y transmisores de los nuevos valores en boga. Valores que aludían a la primavera del mundo y a la libertad. Las personas que asistían al pequeño espacio donde actuaba la compañía tenían rostros angulosos y demacrados, y sus duros y grandes ojos miraban a su alrededor despectivamente, como si todo se interpusiera en su camino a la dicha. Aunque eran jóvenes, expresaban algo así como cansancio o indiferencia que se filtraba en sus risas. Creían que el mundo apenas si les llegaba hasta las rodillas. El director del grupo de teatro tenía 5 o 6 años más que los actores. A sus espaldas lo llamaban viejo Alter y cuando estaba cerca decían Alter solo. En realidad se llamaba Walter, pero únicamente su perro conocía ese nombre, un animal al que el director atribuía historias que él mismo inventaba. Era un hombre que no creía en las estrellas de teatro ni en los papeles singulares. No obstante, en el grupo fueron surgiendo diversos talentos que se ajustaban perfectamente a ciertos roles, pero el director no lo percibió, solamente pensaba en las ideas, las suyas. En sus obras había reducido a su mínima expresión la tradicional figura del payaso o del comediante. Su lema artístico era: el teatro no es un circo, es un campo de batalla. No es que el payaso hubiera desaparecido del todo, pero no tenía un lugar muy destacado en la compañía. Al final de la temporada, el viejo Alter se decidió a poner en escena una obra escrita para un joven genio, un drama de carácter político muy mordaz. El papel protagónico era el de un dictador que había llegado a la cumbre del poder por medio de la traición, las maquinaciones y el asesinato. Una suerte de príncipe maquiavélico mezclado con el emperador romano Calígula. Siempre que se conspiraba en su contra para destituirlo, se fortalecía su poder. Hizo desaparecer la diferencia entre teología y política y se lo proclamó inmortal. En opinión de su médico, era un imposible biológico, parecía rejuvenecer de año en año. El pueblo finalmente llegó a la conclusión de que llegaría un momento en que él mismo se quitaría la vida. Era un rol con magníficas posibilidades, apropiado para ser interpretado por alguna de las estrellas trágicas de la compañía, pero el viejo Alter las rechazó a todas. Declaró solemnemente: todos odiáis al dictador, pero eso no es suficiente.
La lista de actores para representar al personaje estaba prácticamente vacía, pero de acuerdo a las normas de la compañía, hasta el último de la lista tenía derecho a hacer una prueba. Todos supusieron que el payaso no haría uso de esa norma, pero el payaso también había hecho cualquier cosa para conseguir el papel. Y así fue como subió al escenario. Comenzó siendo el mismo personaje de siempre, desarrolló el número que habitualmente hacía, pero con un talante más cruel e insolente. Luego, muy poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzó a cambiar. Sus golpes empezaron a ser más amenazantes y sus bromas más incisivas. Sus cabellos rapados se erizaron hasta parecer púas. Bajo sus tupidas cejas desaparecieron sus ojos y se observó un intenso temblor en sus labios. No era posible discernir claramente si se ahogaba de risa o de furia. Los actores contemplaban a alguien completamente desconocido, similar a un enano y a un gigante a la vez, cortés y desdeñoso al mismo tiempo. Su voz resonaba por todo su organismo, el vientre, la nariz y hasta debajo de sus zapatos. Parecía que el payaso había perdido la cabeza. Era increíble, en lugar de interpretar a un personaje, se le veía como a un fenómeno. Cuando cayó el telón, todos se dieron cuenta. El payaso se había convertido en una estrella, pero el dictador parecía no haber oído los aplausos. Abandonó el escenario y salió de la sala. Los actores estaban intrigados acerca de cómo un comediante, un payaso, había podido comprender un personaje tan complicado como el del dictador. Eso mismo le generaba dudas al director, pero por distintos motivos. No entendía por qué jamás hasta entonces había vislumbrado la auténtica naturaleza de su payaso. Ese es el cuento de Ionia Fine que trajimos para hoy, Jorge. Pues muchas gracias por habernos acercado a este autor y a esta obra. Y esperamos volver a contar contigo y más letras judías en este programa Yiddishkeit de aquí a un par de semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.